¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Acá transmitiendo para ustedes algunos textos pichonianos, el socionalista. Soy el licenciado Vasconcelos, investigador de distintas clases de psicología social, las escuelas específicamente. Mi campo es esa, investigar la escuela argentina pichoniana. Investigo también la escuela europea de psicología social, me especializo en eso, la escuela norteamericana y la escuela psicoanalítica, también de vertiente freudiano. Bueno, tengo algunos ensayos y esta vez acompañando a Pablo. Acá veo a Miriam Caparelli. Gracias. Hola, Miriam. Me toca hablar de un librito que es producto de una praxis en centros de rehabilitación de adictos. Yo fui mucho tiempo acompañante terapéuticos y coordinador también, hasta que después me recibí y ya iba como psicólogo y la cosa era diferente porque bueno. Y bueno, me voy a centrar en lo que en este librito que ustedes tienen la tapa, se llama el guión adictivo, que es el que es la premisa inconsciente, psicológica, que sume, que domina, que controla al sujeto que ha caído en la adicción, ¿no? Adicción, el que no habla. Sin dicción hablar. De modo que con esta clase de sujeto necesitamos una comunidad terapéutica de verdad, de enfoque psicodramático, grupos operativos, psicoanálisis institucional, como hicimos, el sociodrama, que es el psicodrama a grandes grupos, ¿no? A toda la institución. Y les voy a hablar un poquitito de la parte clínica, de cómo, utilizando la socioiconología, que es otro librito que mis alumnas y colegas, y en verdad nosotros somos simétricos, es decir, mis alumnas, yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Y vamos a hablar también del contexto social que alimenta, pone su parte para conformar al sujeto adicto. La familia también, pero la familia un poquito dividida, desde el pichón dividido, allá está el librito, el que se lo dedicamos el que dedicamos a Vicente. Eh, Parece ser que en la familia hay algo más que una familia, hay una dialéctica propia de la familia, papá y mamá, son dos familias, en verdad, vamos a decirlo. Pregúntale a tu papá, te va a decir, sí, yo no sabes lo que yo luché con tu mamá. Le preguntas a tu mamá, te dice lo mismo. Bueno, dialéctica de familia, el sujeto, la sociedad, desde un enfoque socioanalítico. Yo soy discípulo, sin que él me lo diga, del maestro Barenblick, que está en Brasil. Él en el 77 se fue del país, cerró su escuela de psicología freudiana y socioanálisis. Entonces, investigando el campo institucional, el campo psicosocial, sociología, yo promuevo la transdisciplina, es decir, que mi visión no es solamente psicoanalítico, porque ¿qué pasa? Las disciplinas aisladas no tienen validez, como decía Schrödinger, son visiones parciales, narcisistas, acotadas, y la interciencia pichoniana por eso es un socioanálisis pichoniana transdisciplinar, porque si hay algo que luchó el maestro Pichón, Andrea Lourdes, hola, es por la interdisciplina. Y la transdisciplina es
el otro momento de cierre gestáltico y volvemos a la dialéctica psicológica, psicoanalítica. Pero si vos pretendés explicar, por ejemplo, las adicciones exclusivamente desde el psicoanálisis, terminás como Miller, el yerno de Lacan. Estaba viendo un video ayer que él ahora se pone a investigar psicoanálisis y política, es decir, psicología de las masas. Lo que citó Freud hace Pichon en el 46, recién llegaron a las conclusiones de Pichon. Mirá vos. Bien, también desde, digamos, el socioanálisis, que explica la lógica capitalista, consumista, es una sociedad donde ser es tener. Esa es la lógica del inconsciente capitalista. El inconsciente social, que lo tomamos de Erich Fromm. Erich Fromm fue el que creó la psicología social analítica, es decir, psicoanalítica. Era sociólogo y psicoanalista. Él hablaba del inconsciente social ya casi despidiéndose de la vida, y Freud también, y otros autores. Bueno, entonces yo desarrollo el socioanálisis, que estudia el inconsciente social capitalista, que participa, lleva, determina un tipo de sujeto consumista, un sujeto que resuelve sus problemas teniendo, es decir, ser es tener. Lulú Villanueva, hola. Donde se devora todo. El mercado es un gran pecho kleiniana, susceptible de ser devorado, y en esa lógica consumista resolvemos angustias, ansiedades, con objetos, con el fetiche, con la mercancía. Esa es la lógica, capitalizarse. En un clima de vacío existencial, en donde el sujeto está enajenado, alienado, en una dinámica de clase, social, mediática, y eso genera incertidumbre y angustia, es decir, la pregunta por el ser, quién soy, etc. Sumale la debacle familiar, porque el sujeto adicto, sin duda que proviene de una familia. Acá tenemos el factor familiar grupal que se encastra con la lógica social, donde hay una sociedad en un circo concertado que distribuye la droga, hay connivencia con la justicia, con los que trafican, es decir, todo un teatro montado para destruir a tu pibe, que sale a lo social, en sus grupos de pares, en las tribus urbanas, chicas de psicología social, tribus urbanas, psicología social multicultural, ¿se acuerdan? Hicimos un cursito. Y en esas culturas juveniles, en la escuela secundaria, donde nosotros hacemos psicología social preventiva de las adicciones, anticipamos el emergente, hacemos grupos, charlas, despotenciamos todo esto que yo estoy hablando, en los CEPA, en las escuelas, y ahí tenés que estar vos, PS, no podés dejar de estar allí con tu proyectito. Sin duda, sí, vas a tener obstáculos, traspiés, te van a sabotear, pero igualmente vos sos pichoniana y nada te es ajeno. Bueno, entonces tu pibe sale a su grupo de amigos. ¿Por qué sale? Porque busca allí algo que vos, papá y mamá, no le estás dando, que es oreja, empatía, escucha, conocer la problemática adolescente, el duelo adolescente. Adolecer es un momento de desprendimiento, de oposicionismo. El chico está en una etapa en donde está dejando de ser pibe y está conectándose con lo social. En ese momento, depravados que lavan sus dólares, que hacen con el tráfico en los bancos y todo, gente que por ahí vos decís, hasta le votamos a veces. Entonces le ofrece esa sustancia que supuestamente le va a resolver el vacío, la angustia, la soledad, la debacle familiar, el conflicto familiar. Es decir, que un auxiliador mágico, dice el maestro Fromm, es decir, supuestamente es un método
de resolución de sus angustias, su soledad, su quilombo. Para Pichón, este síntoma, este portavoz de la enfermedad grupal, porque acá hay una familia cuya dinámica no está muy bien. Entonces estoy mirando la hora. Entonces en ese momento el chico toma esa sustancia en un intento de resolver ese vacío. Entonces esa sustancia cuyo efecto psicológico, alucinógeno, si lo transporta, imagínate vos que de repente te transportás a otro mundo imaginario, un mundo de sensaciones que te quiero regalar, serán los días más felices. Bueno, entonces en ese momento el chico se transporta a todo el placer, el goce, ese goce incondicional. Cuidado que acá se está jugando también algo de lo subjetivo. Acá está el tercer factor, lo social, lo familiar. El sujeto está fijado a este goce exclusivo de algo, la sustancia, porque se relaciona con su biografía, con su historia emocional. Es decir, que la sustancia droga para el adicto es algo exclusivo, se casó con eso, lo necesita. Cuando no lo tiene, tiene abstinencia. Y en el centro de rehabilitación nosotros trabajamos estos factores, trabajamos la historia del sujeto, lo que nos cuenta, hacemos terapia de grupo con la familia, hacemos psicodramas, hacemos teatralizaciones, deporterapia. Yo enseguida ya los empiezo a entrenar, y el abordaje de este dispositivo interno que el chico construye a partir de lo social, de lo familiar y su historia. Esta trilogía conforma lo que en el librito llamo el guión adictivo, es decir, es un actor, mejor dicho, autor de su guión y actor porque lo juega inconscientemente y no se da cuenta que él está atrapado como marioneta de ese guión, que son identificaciones, modelos pseudo resolutivos. Es decir, que él, en el fondo, cuando está angustiado y solo, acude, consume, y eso le da el mecanismo de evasión. Es decir, que básicamente la adicción es un intento fallido de resolución de las problemáticas que se le han presentado al sujeto, ¿no es cierto? Entonces, este guión es inconsciente, opera en automático. Cada vez que se angustia, él consume. Entonces allí se genera el uso, el abuso y la dependencia física, que es en un plano reflejo condicionado, es del orden de la necesidad, es decir, lo necesita, se siente mal, está en abstinencia. Y en el centro de rehabilitación nosotros le dábamos placebos, hacíamos charlas, deporte, emprendimientos, mientras aprendíamos a hacer torta, pizza y todo eso. El abordaje indirecto, directamente comunicándome con su inconsciente, utilizando hipnosis ericksoniana o comunicación subliminal, utilizando la interacción subliminal que Pichón lo nombró en el proceso grupal. Fíjate, está la palabra. Yo a partir de 2 palabras te saco esa interacción indivisa en un plano diferente que el verbal. Es donde nosotros interveníamos para despotenciar este guión que le dice: cada vez que tenés angustia, soledad, te peleaste con papá, etcétera, consumí, y te transportás, y eso te tranquiliza, por supuesto que momentáneamente, porque hay drogas que después te sentís mal, ¿no es cierto? De modo que se compone de modelos pseudo resolutivos de los problemas. Estos modelos se remiten a lo primario de la familia, es decir, el modelo precursor, el que a él un buen día le enseñó a fumar, a tomar,
Yo me acuerdo, no se van a reír por esto, me dice el mozo, profe, ¿por qué toma usted? Le digo, yo tomo para olvidar, hijo, le digo. Y entonces desde esa vez que el mozo me cobra antes, ¿no? Tomaba para olvidar. Bueno, y dada este chiste, los chicos imitan, se identifican con su papi fumando, porque son símbolos de virilidad. Son identificaciones, es decir, si el padre toma, quizás a los 14 años diga el chico, no, yo odio el alcohol. Pero las cartas de su destino, lo escrito en su inconsciente, un buen día, una desilusión amorosa, lo lleva a estar deprimido, triste, la depresión. Y la depresión es la que, la teoría de la enfermedad única de Pichón, que detona este proceso regresivo a los puntos disposicionales o puntos de fijación donde el sujeto está atrapado en este factor disposicional, en esta serie complementaria de la causa. Es decir, que vos para ser adicto necesitas una predisposición, es decir, no todos podemos ser adictos, pero te voy a decir algo, hay una adicción generalizada. Yo soy adicto, siempre le digo a mis alumnos y los torturo un poco, dale, profe, diga, no, ¿qué consume? ¿Usted tiene balanza de precisión? Los pibes, pues yo trabajo en zonas marginales, ¿no? Pero cuando ya lo tengo harto, cansado, les digo, yo soy adicto a la lectura, chicos. Soy adicto al deporte. Y existe esa adicción. Toda actividad que vos, hay adictos al amor. Cuando vos sentís que no podés estar sola, te separaste de tu bichi y ya estás buscando otro sin revisar tu cheat emocional. Nosotros estamos haciendo una diplomatura sobre eso. Sin revisar eso te va a volver a pasar lo mismo. Y lo mismo vas a tropezar. Entonces, es decir que el tema esto de las adicciones, la complejidad lleva a teoría de la enfermedad única, factor disposicional y un factor actual, es decir, un quilombo familiar, una ruptura amorosa, o a veces, ¿sabes para qué? Yo he tenido pacientes que consumen para enfrentar una relación sexual. Sí, así mismo. O una pareja poco feliz. O una huida fóbica de la mujer. Mirá qué valiente que sos, nene. Yo he tenido pacientes que ante una pareja poco feliz, con problemáticas, discusiones, peleas, se refugia. Es el viejo cuento del que va al bar para distender un poco. Entonces, en estos casos, el sujeto utiliza el alcohol como mecanismo de evasión, pero no resuelve, no enfrenta el punto. Entonces, el factor actual entonces sería problemáticas vinculares, familiares, de adolescencia, también rupturas amorosas. Entonces, la adicción sería un método, un auxiliador mágico supuestamente que no resuelve nada. Bueno, entonces nosotros, este guión, que es profundamente emocional porque se compone de modelos precursores, que opera en un plano inconsciente, que son mandatos de cómo hay que enfrentar un problema. El sujeto, por ejemplo, ante la irrumpida me están llamando, Camila, no me sé, bueno, son las tecnologías. Ante una exigencia, consume, ¿no es cierto? Acude a eso. Pero ustedes saben que es un proyecto de muerte. O terminás en el hospital, en el Camposanto, o preso, porque yo en mi libro, no es estigmatizar, no es criminalizar, no, para nada. Pero está emparentado, porque a veces el sujeto necesita mentir, la mamá, nene, ¿no viste la plancha automática que se me perdió? Claro, algunos, tuve un caso que la noviecita le llevaba la droga, tiraba en el patio del centro de rehabilitación, y entonces él
se hacía el tonto e iba para buscar familia en pareja, si tiene pareja, es decir, todo. Bueno, yo me dedicaba a, hay una llamada que me interrumpió, a despojar este guión simbólico que opera desde el plano inconsciente, sometiéndolo como marioneta de este guión. Entonces hay que llevarlo al plano de la conciencia, conocerlo, ver quiénes son los que lo iniciaron en la sustancia adictiva, los grupos de pares. Allí hay algo de psicología social experimental, que es otro campo que inauguramos en el centro psicosocial. Esta presión a la conformidad que se, si vos no consumís o no practicás lo que la cultura grupal sostiene, te tenés que ir. Entonces él está muy solo en la casa o tiene conflictos, etcétera, adhiere a la propuesta grupal, a los ritos, a las cosas que hace ese grupo, toman, se drogan. Entonces este proceso es peligroso. Por eso es que a los chicos hay que tenerlos con proyectos de vida, es decir, la orientación vocacional, la orientación sociovocacional que llamamos desde la APS, porque hay que analizar un montón de cosas. Entonces los chicos subliman, es decir, estudian, hacen deporte. Nosotros hacemos deporterapia. Yo soy un amante del deporte, taekwondo, kick, muay thai, y los chicos ahí empiezan a tener cuerpo, es decir, lo simbólico, el inconsciente empieza a conectarse con el cuerpo, y eso le da una nueva identidad, un nuevo proyecto más sano que va despotenciando el otro comportamiento adictivo. Es decir, que yo le digo a los chicos, acá vamos a ser adictos para curarse de la adicción. Entonces me miran, porque esto es muy parecido en el campo de la locura. Ustedes sabían que la locura se cura con el delirio. Si lo ves bien a Freud. Entonces los chicos empiezan a ser adictos al deporte. En 2 o 3 meses, profe, hoy vamos a hacer defensa personal, hoy vamos a hacer Muay Thai, y le empieza a gustar. Entonces vamos cambiando una forma de adicción a la sustancia, pasando a adicción al deporte, a la lectura, al teatro, al psicodrama. Y mientras tanto yo conozco, escucho ese guión, donde se transmitió del lado materno. Acá hay otra cosita, es que en la familia hay 2 familias, la que mamá busca, linaje materno, y la que papá busca. Si papá fue el que transmitió en su linaje ese comportamiento pseudo resolutivo de las angustias y ansiedades, tenemos que llevarlo para ese lado. ¿Quién fue? ¿Cómo empezaste? La génesis es muy importante. Es muy importante que él sepa que el padre, si fue el padre el que le transmitió, sepa por qué ese padre tomaba, cuál es la razón. Entonces ahí eso te lleva a problemáticas de parejas, siempre te lleva por ese lado también, problemáticas familiares. Entonces cuando vos empezás a analizar estas causales del comportamiento adictivo, entonces vos te das cuenta que el chico empieza a hacer el viraje del proyecto de muerte al proyecto de vida, del guión impuesto, el guión adictivo, que lo sume en un proyecto de muerte, al guión elegido. Es decir, este pasaje se opera en un plano subliminal. Yo a los chicos, mientras hacemos pizza, les cuento casos, anécdotas, experiencias, incluso algunas peores todavía, y voy reencuadrando su guión, dándole expectativas, es decir, posibilidades. Y él después un día descubre, sobre la base de eso, porque yo mientras hacemos terapia de grupo, charlamos, hacemos kick, yo le hablo de que cómo se puede ser tan gil y estar en una granja cuando podés estar con tu pareja paseando en una playa. Y los chicos se dan cuenta de que en verdad esa conducta no es muy inteligente. Pero hay que decirlo de una manera
en un método de comunicación indirecto. Por eso yo les decía que utilizo la sociognología, que me quedan 5 minutos, para operar este plano simbólico. Al mismo tiempo se trabajan otras cuestiones, la función paterna, es decir, modificarle algunas cosas. Yo tuve un chico que había hospitalizado a la novia, ¿no? Y sabía Kung Fu, entonces le digo, así que vos sabés Kung Fu, y ese caso me pudo, porque le digo, bueno, vamos a practicar hoy y me vas a enseñar Kung Fu. Y como yo había visto el expediente, había hospitalizado a la novia, te juro que eh, me dice, profe, estuvo muy duro con él, ¿qué pasó? No, le digo, las artes marciales son así. Y en verdad yo quería que ese pibe sepas lo que... porque a ellos les gusta someter, pero no les gusta que lo sometan. Entonces me dice, profe, yo sé por qué usted me agarró el otro día. Claro, entonces estos chicos reformulan su identidad masculina, su actitud hacia las mujeres, la madre, la familia. Es decir, que lo que se trabaja es el guión existencial, el guión de vida, o sea, no solo el guión adictivo. Se trabaja también temas de la pareja. La orientación vocacional se lo capacita, porque vos al chico cuando sale de la granja tenés que darle instrumentos de adaptación, ya orientado a la facultad, al CBC, por ahí, bueno, en el CBC lo filtran, el CBC de Schubert. Tenemos que entonces reformular integralmente, reencuadrar su existencia en base a la vía alterna, es decir, que ese chico va a hacer duelo con los modelos que le transmitió la adicción, va a ser crítico del modelo consumista de sociedad, esta lógica capitalista donde ser es tener, algo nefasto. Entonces transformarlo en alguien más humanista, ¿no? Alguien empático, alguien sensible cuando viene la mamá. Y los chicos hacen barquitos porque en la granja es el método de los créditos, es decir, si vos te portás bien, te sacamos días, pero si te portás mal, te agregamos, eso lo conocen todos, ¿no es cierto? Y mientras tanto también trabajamos algunas cuestiones porque él goza de la sustancia. Entonces me dice un día, profe, entonces a ver, usted dice que nos drogamos porque somos esto, ¿pero por qué? ¿Por qué la adicción? Le digo, es un goce autoerótico, eso dice el psicoanálisis. ¿Cómo que un goce autoerótico? Y sí, vos, ese placer que sentís con la sustancia, ese goce, deberías sentirlo con una mujer. Entonces es un goce autoerótico, es una... Literalmente lo dijo él. ¿Qué? ¿Nos masturbamos con la...? Sí, sí, es un goce sustitutivo, simbólicamente desplazado, y les expliqué la teoría psicoanalítica del síntoma adictivo, y entonces los chicos al otro día dicen, no, profe, yo quiero salir de acá, a ver, quiero pintar, se pusieron porque es el sistema de hacer mérito, ¿no es cierto? Se querían ir, porque se dieron cuenta que cayeron allí, cuando el guión se cae, o sea, todo el proyecto de muerte se cae también. Entonces los chicos empiezan a investir, empiezan a proyectarse, se empiezan a programar un proyecto de vida mejor, estudiando, trabajando, haciendo deporte y dejando de ser el pelotudo de la película. Entonces yo les hablo así en esos términos. Chicos, acá venimos a trabajarse, a replantear todos esos moldes negativos, porque no es muy inteligente estar acá con una causa encerrado mientras podés estar en la calle triunfando. Entonces, al mismo tiempo les cuento casos muchísimos casos de chicos adictos con sus problemáticas, también orientándolo hacia la mamá. Tu mamá te está esperando, tu mamá no quiere, sufrió muchísimo, en esto sufre la familia, todas las causas, mirá dónde estás vos. Entonces los chicos empiezan a historizar, empiezan a pasar todo al plano de la palabra y
y empiezan a curarse. Así que bueno, son 16, 15, 30 minutos. Muchas gracias a todos. Les he hablado del guión adictivo, la parte social, familiar, psicológica, la parte de la granja, cómo trabajamos. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Pablo, muy lindo todo. Así que cuenten conmigo. Gracias a mis alumnas de la diplomatura que participaron. Así que muchas gracias.